buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a conversar de economía, vamos a hablar de el tema de esta reforma tributaria que ya está en plena discusión y quiero saber más o menos de qué se trata y más o menos también a ver qué nos sirve a nosotros, en qué nos va a cambiar nuestros impuestos, lo que más o menos el ciudadano de a pie, ¿no? Tiene que esperar para esta nueva reforma. Vamos a conversar con Víctor Martínez. Él es economista, director del Centro de Investigación, Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Buen día. Hola, gracias Miriam y feliz de estar acá y conversar contigo de estos temas que son tan relevantes. Oye, a ver, antes que partamos con todo el tema de la economía y de todos los intereses, los reajustes y todo lo que me vas a contar tú sobre el tema del impuesto, cuéntame un poquito qué hace un director del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad. ¿Qué hace ese centro? El centro es un centro que busca conectar la investigación que hace la facultad, que es investigación científica, con la empresa y la sociedad. Entonces, hay una parte dura en el fondo que hay investigación científica, etcétera, y la empresa y la sociedad están en discusiones constantes sobre interacciones, por ejemplo, desde la empresa, ya sea con consumidores, con gobierno, con otros, con todos estos entes, personas y interacciones. Entonces nosotros tratamos de vincular esta investigación más dura para facilitar discusiones, conversaciones, a través de investigación aplicada, además. Entonces, eso es básicamente nuestra posición. En buenas cuentas, ustedes hacen todo este estudio para proponer algún tipo de camino, de soluciones, algunas cosas, me imagino, para hacer, no sé, algunas políticas públicas en las que sean escuchados, ¿no? Claro, y también aportar a la discusión, siempre desde la Perfecto. perspectiva de la universidad, aportar a la discusión miradas con información, de repente datos y temas que a veces se están olvidando o no, pero a uno le gustaría desde la universidad tener un aporte. Y a Por veces, supuesto. además del aporte científico que hace la universidad, de Ujú, estos llamados paper en revistas académicas, ujú. además de eso, tratar de hacer un esfuerzo adicional por tener un impacto más aplicado de la investigación. Es como para volverlo más integral. ¿No? No, está bien, está súper, en realidad forma parte de algo que tiene que ver de las políticas de una universidad, ¿no? El hecho de participar de la sociedad activa. Oye, a ver, hablemos de la reforma tributaria que es emblemática de este gobierno porque financiaría las obras sociales que están pidiendo, como por ejemplo la reforma de salud, la reforma en educación, la reforma en pensiones, ¿no? Tendría Mm. financiar todas estas obras sociales. Y hemos visto que lo han presentado y han habido una serie de cosas de repente como que no se entienden mucho, por lo menos para el común de los mortales como nosotros, en que, a ver, ¿cuáles serían las principales diferencias con lo que ya tenemos, con la reglamentación que ya tenemos? Claro. Eh, bueno, hay varios puntos que yo diría que son, porque, a ver, voy a partir diciendo que estos proyectos generalmente son súper ambiciosos en cuanto a todo lo que quieren cambiar. Eh, Me refiero a que son proyectos de ley que tienen 300 páginas de normas que se van cambiando, entonces básicamente toca muchos y casi todos los aspectos de la legislación. Entonces, eso ya es ambicioso para cualquier proyecto de ley, pero en general los proyectos de ley que tienen relación con tributos o sistemas, por ejemplo, como pensión, etcétera, han sido históricamente proyectos, porque este no es el primer proyecto tributario de un gobierno, pero han sido tradicionalmente proyectos muy ambiciosos en cuanto a que quieren cambiar muchas cosas. Entonces, este proyecto cumple con eso. Ahora, ¿cuáles son las cosas más destacables? Porque podríamos estar enumerando una serie de, como te digo, son muchas páginas de un proyecto de ley. Entonces, yo diría que destacables son, por ejemplo, el concepto de desintegración. Es decir, que quiere en las grandes empresas desintegrar el sistema. ¿Qué significa eso?
hoy día hay un sistema semi-integrado que lo que hace es que parte de las utilidades, en el fondo, separa el concepto de utilidades que yo retiro versus las utilidades que no retiro de la empresa. Entonces, ese concepto que diferencia la forma en la que yo grabo y que está diseñado pensando en ahorrar, básicamente que la empresa ahorra en eso para invertir en proyectos propios, etcétera. Ese modelo con el que hemos convivido regularmente pretende eliminarlo. Entonces, hoy día se desintegraría, se llama el sistema, y pasaríamos a un sistema en el que en el fondo ya no se va a hacer esta diferenciación con lo que yo estoy retirando, etcétera. Y para pasar ese sistema, impone algo que le llama gravar las rentas de los dividendos, rentas de capital, etcétera. Entonces, ese es un primer gran cambio. Otro cambio que hace es que en esta misma lógica mantiene el concepto diferenciador de una empresa grande y pyme. Entonces dice, hoy día el concepto de pyme se mantiene y dice, bueno, las pymes van a mantener este sistema integrado, es decir, las pymes no les vamos a desintegrar el sistema y van a mantener todos los beneficios que como pyme hoy día tienen. Entonces, en el fondo eso es algo que a pesar de que tiene muchas páginas el proyecto, no toca los beneficios para las pymes y adiciona un beneficio que le llaman de investigación y desarrollo, que lo que hace básicamente es como un subsidio, porque le permite a las pymes el gasto que incurran en esto, que antes se pasaba como un crédito al impuesto, que es decir, yo tengo que pagar 10, como crédito me bajan el impuesto, ahora le permite que sea un pago directo al contado. Entonces, como un subsidio. Otro cambio importante son los cambios en los impuestos a la renta. Nosotros en impuesto a la renta tenemos un impuesto progresivo con tasas marginales en el que hay un grupo grande que está exento, que no paga impuesto a la renta, y un grupo que comienza a pagar impuesto a la renta de manera progresiva. Entonces lo que hacen es agarrar esas tasas y de los que más o menos ganan sobre 4 millones aproximadamente, que debería ser el 3%, etcétera, a ellos les suben estas tasas de impuestos que hoy día llegan a un máximo de 40% marginal, las suben hasta 43% y van subiendo escalonadamente a ellos. Oye, y eso, perdona que te interrumpa, y eso Sí, progresivo, ahora sería un 43, luego sería un 44, luego así, porque pensemos que la reforma tributaria no es solamente para este gobierno, como decís tú, sino que son cuestiones como a largo plazo, ¿no? Debería durar, no sé, 30, 40 años, no sé si tanto, porque va cambiando la economía, etcétera, es flexible el tema, pero sería progresivo. Y lo otro que me pareció importante, lo que dijiste, en que hay muy poca gente que en realidad paga el impuesto a la renta. Sí. A ver, dos cosas. Una, cuando en el contexto de la reforma tributaria hablamos de progresividad, que es un concepto que se toca harto, se refiere a que en el fondo, en la medida en que yo voy teniendo más recursos, pague más impuestos. Entonces la progresividad se refiere a eso, a que alguien que gane más, pague más. Entonces, claro, estas tasas progresivas, tengo acá, por ejemplo, van de hoy día, el primer impuesto que uno empieza a pagar es un 4%, y que los que están exentos son los que están por debajo de 700.000 pesos. Entonces, todos los que ganan mensualmente, los impuestos, y una consideración, si bien uno en Chile habla siempre como de mensual y todo, como para tener un proxy en la cabeza, pero los impuestos se pagan anuales. Entonces, en el fondo, si yo gané 3 meses 700.000, pero después el resto del año gané 500.000, no voy a pagar impuestos, porque la suma de eso dividido 12 es menos de 700.000. Entonces, a pesar de, estamos hablando mensual. Oye, entonces, aterricemos un poquito los valores, por favor. A ver, hasta 700.000 pesos de ahí para abajo en este momento la gente no paga impuestos. Sí. 701.000 pasa ya a pagar mensualmente, digamos, que se mantenga durante todo el año, ¿no es cierto? En la misma. Claro, sí. De tú explicarnos. Pero desde ahí entonces sube a un 4%, que es el tributo anual. Claro. A eso la gente se le
descuentan una serie de cosas. Cuéntanos un poquito brevemente eso, porque hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que cuando le llega su liquidación de impuestos, su liquidación mensual de renta, hay unos porcentajes unas cosas que te descuentan ahí para salud, ¿cómo se llama? Para la pensión, y también aparece el impuesto X. ¿Eso te lo va reteniendo el empleador? ¿Cómo es? Un poco expliquemos esa cosita. Yo sé que me salió Claro. más, pero... No, pero está perfecto. Si para eso es la conversación. Ajá. Mira, primero, claro, uno tiene una serie de descuentos que son principalmente descuentos de imposiciones, que se llama, que son para la pensión, para la salud y que son unos porcentajes. Y en base a eso, en función de mi ingreso imponible, que es decir, el ingreso bruto que yo tengo, si ese ingreso está sobre 700.000 pesos, por ejemplo, si es 705 o si es 800.000, entonces yo no voy a pagar el 4% sobre todos los 800. O sea, mi impuesto no es 4% de 800.000, sino que mi impuesto es sobre el marginal sobre 700. Es decir, las 100.000 pesos van a pagar un 4%. Ya, perfecto. Claro, entonces, justo el pobre gallo que recibe 101.000 pesos va a pagar impuestos y el de 700 no, o sea. Claro, si el que llega a 701, por ejemplo, paga 4% del peso, Del 1, básicamente. claro. Entonces, Claro. y por eso hay tramos. Entonces, el primer tramo, acá tengo el torpeo, son 4%, 8%, después viene o sea, 4% entre 770 y 1.000.007. 1.000.007 a 2.000.008 es el tramo del 8%. Entonces, si yo gano, por ejemplo, 3 millones, los primeros 700.000 pesos de esos 3 millones no pagan. Tan libre, claro. Claro, lo que está entre 700 y 1.000.000 de esos 3 millones paga 4% y el resto paga 8%. Entonces, en el fondo, no es que si yo gano 3 millones estoy pagando 8% todo, sino que el marginal. Ya. Entonces, siempre las diferencias de cada uno de los tramos. Claro, Ya. claro. Y al final, entonces, lo que van a hacer es que hasta los que ganan 4 millones, esas tasas se van a mantener tal cual como están hoy día. Perfecto. Y de 4 millones para arriba, la tasa, por ejemplo, de los que ganaban entre 4 y 5 millones, era hoy día un 23%, ese impuesto marginal, y va a pasar a ser 26%. El tramo que sigue pasa de 30 a 35%. El tramo que sigue de 35 pasa a 40, y hoy día el tramo más alto es 40, y ese va a pasar a ser 43. O sea, esta discusión igual es bien relevante tanto como para entenderlo, pero también para entender un poco la discusión conceptual. Porque, y aquí voy a tocar un tema que puede ser un poco más tangencial, pero que tiene relación con esta tablita de los impuestos de la renta. Los impuestos de la renta, dentro de la discusión, esta reforma tributaria es súper ambiciosa. O sea, pretende, según el Ministerio de Hacienda, recaudar cerca de un 4,1% del PIB. Eso es, para tener una noción, es como el 20%, es aumentar en un 20% los recursos del Estado hoy día. O sea, piense usted en un presupuesto familiar y que su presupuesto familiar crezca un 20%. O sea, es harta plata ambiciosa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y de dónde sacamos esa plata? Si queremos, puede ser natural. ¿De dónde la sacamos? Entonces, y ahí viene como este concepto que es como el segundo propósito. El primer propósito de la reforma es recaudar, pero el segundo es generar como este nuevo pacto social, que le llaman, o pacto tributario, que le llaman Ahora, ese pacto tributario, y una de las críticas de la reforma, es que ese pacto tributario pareciera solo enfocarse en ciertos tipos de renta y ciertos tipos de personas. Entonces, ahí ya está complicado el tema del pacto, porque si vamos a hacer un pacto, pareciera ser que hay personas que van a quedar fuera del pacto, lo que puede ser razonable o no, pero es bueno conversar. En comparación con la OCDE, por ejemplo, el impuesto a la renta es en carga tributaria en Chile
es aproximadamente un 1,4% del PIB. En la OCDE, este mismo impuesto a la renta, si yo corrijo los países de la OCDE cuando tenían el nivel de desarrollo de Chile, todos están por sobre el 1,4. Es decir, Chile es el que recauda por este concepto menos que todos los países de la OCDE. A diferencia de otros tributos, en otros tributos, por ejemplo, en los corporativos, somos los que más recaudamos como carga tributaria. En el IVA estamos en promedio en la recaudación, pero este es en el que estamos más lejos. Y la razón es justamente que en los pactos tributarios de los países de la OCDE, todos pagan. Entonces, estos tramos exentos son mucho más acotados. El salario medio en Chile, es decir, la persona que gana la mitad de la distribución de ingresos, en los países OCDE paga una tasa marginal de estas que hablamos de un 15%. De un 15%. Entonces los países OCDE, los pactos tributarios son, mira, vamos a tener más derechos sociales, vamos a tener un montón de cosas, pero el 50% de las personas está pagando una tasa marginal de 15%. Además del IVA, además de todo, porque Claro, claro. estamos hablando de este impuesto. En Chile, el salario medio paga 0 impuestos porque está exento. Entonces, la primera discusión es, bueno, o la primera tensión es decir, bueno, acá claramente si tú te pones a estudiar, o sea, tú puedes subirle infinito si quieres a los tramos más altos, pero hay un tope de plata, ¿no? Es como no vas a poder recaudar más porque o las platas se mueven o se afecta el crecimiento y empieza a cambiar, entonces va a haber un tope de eso. Y inminentemente te va a ver en la necesidad de converger a las formas en las que otros países aumentan su carga tributaria. Entonces la gran pregunta cuando no se tocó ese tramo exento es, bueno, acá me están ofreciendo esto, pero al poco andar, en 5 años más, ¿qué va a pasar? ¿Van a tener para pagar todo esto y para recaudar este 4% del PIB? Eventualmente van a tener que cambiar este tramo exento. Entonces, ¿por qué? Claro. Porque todos los países se hacen. Entonces, bueno, tal vez una conversación que están evitando, pero inevitablemente en algún momento, si es que quieren tomar ese camino en el fondo, se va a tener que discutir de quiénes no pagan. Claro, pero ¿cuál otro camino podría haber, digamos, como para recaudar mayores fondos, ¿no? Tú dices que ir grabando cada vez más a las personas, a estos súper ricos o a las inversiones, se van a empezar a escapar o van a empezar a cambiar. A lo mejor ahí hay un tema grande, el tema de la ilusión, ¿no? Que hay respecto de la recaudación de impuestos. Cuéntame una cosa, a ver, partamos de lo más básico. ¿Qué significan los súper ricos y cuánto se podría realmente recoger si a ellos se les pone un interés muchísimo mayor? Fuera de los riesgos que tenemos de que empiecen a sacar sus platas para afuera. Sí, sí. Son varias cosas. El impuesto a los súper ricos, que se llama, que es un impuesto al patrimonio. La OCDE en general y los países de la OCDE lo tuvieron y muchos de esos países lo fueron eliminando. La razón es que la riqueza como concepto es distinto a la renta. La renta es medible porque en el fondo yo gano 700 lucas, 500, 200, tengo una acción, gano 3, el concepto de riqueza es qué tan rico soy hoy día. Y cuando uno tiene esos conceptos, por ejemplo, una persona promedio, parte de los fondos que pudiera tener alguien en pensiones, por ejemplo, que eso ya hoy día todos nosotros tenemos más conciencia de eso, esos fondos forman parte de nuestra riqueza. Entonces, además de yo ganar, por ejemplo, 500.000 pesos y mi fondo de pensión tiene 4 palos, esos 4 palos forman parte de la riqueza y están tributando, o sea, y están generando intereses y esos intereses me están haciendo cada vez más rico. Entonces, pero yo no lo veo, sino que lo voy a usar en algún momento, pero es parte de la riqueza. Entonces, para estos llamados súper ricos es exactamente igual. Tienen patrimonio, pero también riqueza bursátil, etc. Entonces, ¿qué pasa si cuándo lo grabo en el fondo? Ese fue la gran razón por la cual en los países OCDE se empieza a eliminar. Es que
se considera un impuesto poco eficiente. Es decir, tengo que gastar mucho esfuerzo en determinar la riqueza de la gente. Me gasto muchas lucas, tengo un servicio de impuesto interno en el fondo que tiene que hacer mucho esfuerzo, porque sobre todo si yo tengo la plata en temas bursátiles, va cambiando día a día mi riqueza. Tipo, O sea, a veces cae, a veces sube, y nosotros con los fondos de pensión lo sabemos. Imaginemos un súper rico que tiene mucha plata dispersa por todos lados, o sea, su riqueza es difícil de medir incluso para los técnicos. O sea, es como, bueno, ¿y qué tan rico es? ¿Cuánto tan rico es? Entonces, era muy difícil de calcular, muy difícil, y al final, cuando las cosas son difíciles de calcular, las platas también son difíciles de cobrar, y por lo tanto era un impuesto que pagaba poco. Entonces, era un gran gasto, un gran esfuerzo, y pocas lucas. Entonces, la OCDE decidió, o los países de la OCDE fueron decidiendo, inclinarse por impuestos que fueran más eficientes en el sentido de que, bueno, grabemos cosas que son más fáciles para nosotros medir, la renta, otros tipos de patrimonio, como por ejemplo el impuesto a propiedades de lujo, o el impuesto a cosas que es súper medible. Tú tenías una casa, la casa cuesta esto, es de lujo, te cobro tanto. Pero el concepto de riqueza es un concepto que es difícil de medir. Entonces, esa es la razón, y los países verdes fueron eliminados. Acá se definió, porque esta discusión parte antes del proyecto de ley, cuando en el año 2020 entra a la Cámara de Diputados un proyecto de los llamados súper ricos, etc. Y ahí no estaba definido qué era riqueza. Entonces, la gran discusión incluso aparecía, por ejemplo, en ese proyecto como anécdotas, habían discusiones relacionadas con que porque fue justo la pandemia, entonces alguien que tenía acciones en LAM, por ejemplo, inmediatamente en la pandemia dejó de ser muy rico, perdió toda esa riqueza, pero al final igual iba a tener que pagar por eso según el impuesto, pero según una riqueza que ya no existía, porque las acciones habían caído fuertemente. Entonces la discusión fue, bueno, ¿cómo medimos riqueza? Esto ya le pasó a otro. En la OCDE los países que lo tienen son países, por ejemplo, España lo quitó y después lo volvió a poner, pero por razones más bien ideológicas, de señal política, más que necesariamente de recaudación. Hay un grupo de países que lo tienen, y el país que más, y se espera en el proyecto de ley, se define que este impuesto va a gravar a las personas cuyo patrimonio, y la definición de patrimonio está en bienes medibles, y tratan de ser súper concretos en patrimonio, y si bien políticamente hablan de riqueza, en el proyecto pasan a hablar de patrimonio porque en el fondo se lo puedo medir. Entonces, los que tienen un nivel de patrimonio sobre $5 millones, en un montón de cuestiones, en una lista de cosas. Entonces, de ahí para adelante, los que tienen $5 millones en patrimonio pagarían este impuesto, que sería en un primer tramo y funcionaría marginal también. Es decir, si yo tengo 5 millones, voy a pagar por ese el 1%, que es el impuesto que me van a cobrar. Y hay un primer tramo que es de 5 millones a 14 millones, que paga un 1%, y un segundo tramo que es sobre 14, voy a pagar un 1,8%. Entonces, ellos dicen esto va a gravar a muy poca gente, va a ser muy acotado, $5 millones es alto, pero ahí uno mete todo, es decir, casas, qué sé yo, esto no está grabando el flujo en el fondo. Esa es la otra discusión. Claro, sino que es el patrimonio permanente. Claro, el patrimonio permanente, y no necesariamente. Puede ser que alguien no tenga flujo, y eso es la otra discusión. Fuera de la ideología, es cuando empieza a pasar que hay gente que tiene que quemar capital para pagar el impuesto. Entonces puede pasar que a alguien le fue muy bien en su vida y hoy día tiene, no sé, 70 años y tiene un patrimonio alto, pero tiene cero flujo, y le empiezan a cobrar. Esto es como la versión en el fondo con muchas lucas de el impuesto a las casas, que en algún momento se discutió para los adultos mayores, que era como, ya, pero yo se compré una casa, hay que sacarlo, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo, pero con muchas lucas. Entonces, eso también está en la literatura, que puede pasar que impuestos que terminan haciendo eso son malos impuestos. O sea, es malo si
estamos hablando de muchos millones, o sea, pero es Sí, para que uno entienda, uno podría quemarlo. Ahora, lo que ellos esperan recaudar es un 0,5% del PIB. Eso es lo que esperan recaudar con este impuesto en régimen. Y eso pondría a Chile como el segundo país que más recauda por este impuesto. ya. Entonces, digamos como los secos en recaudar, en el fondo. Pero a ver, Eh, sí, claro, los secos en recaudar, pero en realidad en la realidad, ¿no? No necesariamente sucede eso. Muy cortito porque se nos está acabando el tiempo. Explícame un poco el sistema, qué significa la elusión a la cual hablábamos hace un momento, porque tengo entendido que hay, y mucha, hay abogados tributarios que se dedican y estudian precisamente cómo sacar de una parte o de otra, cosa de bajarle los impuestos a las empresas, a las personas, a estos súper ricos, etcétera. Cuéntame un poquito de qué se trata la elusión. sí, como concepto la ilusión es básicamente cuando yo empiezo a complejizar un sistema y empiezo a grabar no sé, a buscar la forma de, dicho elegantemente, ser más eficiente uno con el pago de sus impuestos. Es decir, voy a pagar menos impuestos, voy a acomodar esto otro, etc. Eso es lo que se entiende por elusión. Como tú decías, abogados tributaristas, etcétera, etcétera. Y en mi impresión, si bien existe algunas que son eficientes, que más que Ujú, ilusión es simplemente reordenar las cosas. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo también para que se entienda. ujú, Imagínate ahora tú decides comprarte dos casas y arrendarlas, y las decides ujú, comprar con crédito hipotecario. ujú. Entonces te cobran impuestos por esas casas, porque la renta, etcétera, y tú vas a recibir arriendo por esas casas. Pero en el fondo, tú estás pagando crédito, entonces todo lo que te pagan de Claro. arriendo, tú lo tienes como gasto. Entonces, el impuesto que tú estás pagando, o el impuesto que te van a cobrar sobre eso, es sobre una renta que no existe, porque te va a llegar la renta, pero tú la vas a pagar inmediatamente. Es Ujú, decir, claro. Servicio de Impuesto Interno te está viendo como una persona que recibe renta, pero no está viendo tu deuda hipotecaria en el fondo. Ujú, Entonces, lo que hace los tributaristas en general es al revés, decir, mira, tú estás pagando ese impuesto, lo que tú deberías hacer es ser empresa y pagar cuando tengáis utilidades o pagar cuando esas rentas se conforman, que es lo que buscan. Pero si tú tenías un crédito hipotecario, pon el crédito hipotecario y entonces el Servicio de Impuestos Internos va a saber que lo que tú estás recibiendo es solo para pagar costos y que en verdad no claro, estás recibiendo renta. Entonces, claro. de eso se trata. Ahora, cortito, yo sé que queda poco tiempo, pero Ujú, este proyecto sí yo creo es súper ambicioso es súper ambicioso y optimista, creo yo, respecto a la forma en la que aborda estos temas de ilusión, etcétera. Ellos dicen que tienen una serie de cuestiones que podríamos discutir, etcétera, que le dan más poder al servicio de impuestos internos, que hacen un montón de cosas, pero ellos esperan recaudar 1,6% del PIB solo en ese tópico. Eso ya. significa que el 40% de la reforma tributaria que quieren, la quieren recaudar a través de correcciones a la alusión. Entonces, o, y la alusión es súper difícil de medir en todos lados. Es decir, yo puedo tener estimaciones, etcétera, etcétera. Entonces, también creo que están siendo optimistas respecto a cuánto van a poder recaudar respecto a eso. Porque, Perfecto. como te decía, Igual, eventualmente. Sí, perdona, sí. igual tengo entendido que para hacer todas las reformas que se están queriendo hacer, digamos, serían alrededor de 45.000 millones de pesos lo que se necesitarían. Y con esto apenas recaudamos 12.000. O sea, la diferencia es abismante. En buenas cuentas, aunque nos quitaran todo, nos estrujaran todo a todo, sería como muy difícil lograr la meta que se requiere, ¿no? Para todas estas reformas sociales y el saco que está creciendo, la mochila más bien, que está creciendo Mm. cada vez más en el gobierno, ¿no? Porque ya estamos empezando a hablar de créditos, por ahí escuché, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que nos va a quedar por conversar, Víctor. No sé si querías agregar algo más.
Estoy ok, estoy ok. Dale, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Desgraciadamente el tiempo es sumamente acotado. Nos quedó mucho por conversar todavía, pero creo que nos ha quedado bastante más claro de qué se trata. Ahora, esto está en discusión. Tengo entendido que de aquí a que se apruebe falta harto rato. Sí, sobre todo, como te decía, estos proyectos gigantes, al final lo que termina pasando es que se demora mucho en discutir, Y ¿no? a lo mejor se van Porque como diluyendo un poquito. Bueno, lo más seguro, pero no se pensaba tenerlo para ahora, ¿no? Para luego. Tengo entendido que recién como para fines del 2023, 24, por ahí. Bueno, ahí el gobierno fue también bastante optimista con eso al principio. Marcel decía que quería Mm, tenerlo rápido porque en el sí, fondo, si es que lo aprueba rápido, los recursos van a entrar el próximo año y claro. ya podría tener recursos. Entonces, pero es demasiado grande, toca Es súper demasiados tópicos difícil. y necesita demasiados acuerdos. Exacto. Entonces, te doy solamente un dato. Desde Ujú, el último gobierno, todos los gobiernos han hecho reformas tributarias y todos los ujú. gobiernos han hecho reformas tributarias grandes. Y todas las reformas tributarias han necesitado convocar mucha gente y todas las reformas han cambiado. Entonces, es optimista pensar que ahora va a pasar algo distinto en el fondo. Ya, Sobre claro. todo en un momento en el que es más difícil llegar a acuerdos que antes. Es optimista Exacto. pensar que voy a tener un mejor acuerdo hoy día del que pude tener hace 10 años Claro, o hace 8 años cuando lanzaron otros claro. proyectos de reformas tributarias. Exacto. Muchas gracias a Víctor Martínez, economista, director del Centro de Investigación, Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, que estuvo hoy día conversando con nosotros sobre el tema de la reforma tributaria. Muchas gracias a ustedes también por haber estado ahí.